RTP. Nos acompaña Alejandro Varas Hinojosa, consultor de protección de datos personales. Bienvenido, señor Varas. Buen día. Ramón, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, adelante, querida Astrid. ¿Cómo está, estimado Alejandro? Gracias por acompañarnos. Bueno, ha existido bastante incertidumbre con esta filtración de datos que han existido en entidades estatales. Primero, vamos a hablar del problema que existe para luego pues ir avanzando en las posibles soluciones o en la diagnosticación de este tema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el problema principal en este caso de las instituciones estatales que han sido filtradas sus datos? Hablemos específicamente de registro civil, por ejemplo. Y bueno, Astrid, qué gusto nuevamente. La verdad es que quizás debemos por el momento alinearnos al discurso oficial que dicen que siguen siendo presuntas las filtraciones, ¿no? Y bajo el criterio de presunción, lo que estas entidades tienen que realizar es demostrar que en efecto todos los controles que ellos llevan sobre su infraestructura tecnológica y la gestión de los datos en efecto haya sido segura y que en una mínima instancia estas filtraciones o estas fugas de datos no hayan sido no se hayan dado desde la institución, sino tal vez por entes externos que cooperan o colaboran con ellos. Esto, aunque pueda sonar como un intento de evadir responsabilidades, es una práctica muy necesaria porque se tiene que conocer el origen de la fuga, el origen de la brecha, y con ello saber qué medidas técnicas y qué medidas jurídicas tomar. Y, a ver, pero aquí hay algo cierto, es verdad, en el caso del registro civil sigue siendo un presunto, pero hay algo cierto, en el caso de la ANT, por ejemplo, cuando se establece que te envían un mensaje, un correo de que necesitas un pago, tienen tu correo, tienen un dato personal tuyo, ahí sí hay una filtración, no podemos estar hablando de presuntos. Precisamente, por eso quise comenzar alineando un poco al discurso, porque lamentablemente todas estas filtraciones que se han anunciado en las últimas 2 semanas a través de la plataforma Desert Analyzer son filtraciones que por lo menos todos los profesionales de la ciberseguridad y la ciberdefensa en Ecuador lo toman muy en serio, porque los detalles técnicos que están descritos ahí demuestran que en efecto hubo una filtración que tuvo un origen en las instituciones anunciadas. Entonces, así como lo mencionas también, es súper delicado y riesgoso saber que un ente público que maneja nuestra información para ofrecer un servicio corre el riesgo de exponernos, porque algo que sí quisiera decir es, una cosa es que nos digan que se ha caído la disponibilidad de un sistema en el que tendremos que cambiar la contraseña o activar algún mecanismo de seguridad, pero en esta semana se han hablado de que se han filtrado datos como nuestra imagen facial, nuestros códigos dactilares, exacto, nuestro número de cédula, y eso no lo puedo volver a crear. Yo ya nací con eso, yo ya fui asignado con eso y yo ya no tengo cómo ocultarlo, sino más bien ahora tengo que ver la manera de blindarme ante un posible mal uso de mi información en acciones fraudulentas y sin obviamente mi consentimiento. ¿Qué le falló a la institución responsable de ese tema en ciberseguridad, señor Varas? Bueno, eso es lo que tenemos que descubrir y de manera general, porque casualmente también es importante entender eso, el ver que se ha filtrado esa cantidad de información y ese nivel de detalle de la identidad de los ecuatorianos demuestra que la infraestructura actualmente del Ecuador no está cumpliendo con muchos requisitos técnicos que ya son hasta estándar de mercado. Y es algo preocupante, pero lamentablemente no es nada nuevo porque Ecuador es uno de esos países de la región que no toma tan en serio todavía la adopción tecnológica desde el punto de vista de seguridad. No lo digo como opinión, lo digo porque casualmente existen ciertos estudios. De hecho, uno que cito bastante es un estudio realizado por la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo que hablaba del nivel de adopción tecnológica y cultura de privacidad en la región, y Ecuador estaba como muchas veces en los peores lugares. Siento que el problema es que se subestima el poder de la información y se subestima el poder de la seguridad de la información. No toman en serio los controles, no implementan, tal vez por falta de recursos, y con incidentes como este queda en evidencia la necesidad de darle más importancia. Pero, estimado Alejandro, aquí me salta a mí algo a la duda. En su momento también se habló de que en CENEL hubo algo parecido. CENEL dijo,
a ver, esto fue algo fortuito, algo que no nos esperamos porque nosotros tenemos tanto en inversión para proteger los datos de nuestros usuarios. No tienen el mismo presupuesto de las entidades estatales. Esto es por falta de inversión, inobservancia. ¿A quién hay que culpar en este caso? Porque sobre alguien debe caer la culpa. Sí, y en teoría esas investigaciones son para ello, ¿no? Y eso es lo que más probablemente va a ocurrir, ¿no? Que van a tratar de encontrar un culpable con nombre y apellido y probablemente van a apuntar siempre a alguien de afuera. A nivel de presupuesto, en teoría sí. A nivel de operaciones, en teoría también. Yo conozco por fuera también, ¿no? Que muchas entidades públicas ya tienen dentro de sus áreas de tecnología oficiales de seguridad de la información, especialistas de seguridad de la información. Pero el problema no es solamente tener un equipo especializado en ello. Los usuarios de la institución, es decir, los trabajadores que tengan acceso a estas herramientas, también son clave para ello. A veces un ataque informático comienza por un usuario descuidado que no sabe manejar con control y con cuidado su información. Entonces, lo que puede suceder, que es algo que ya le está pasando a la ciudadanía, te llega un correo electrónico a tu correo, ya sea de trabajo o correo personal, lo abres en la computadora del trabajo y resulta que te dice, si no actualizas tus datos bancarios, por ejemplo, en las próximas 24 horas bloquearemos tu cuenta, que es el formato tradicional de un correo falso o phishing. Y lo que suele suceder es que al hacer clic en ese enlace, que no te das cuenta si es un enlace seguro, confiable o real, estás entregando tus datos en un formulario que no es oficial y simplemente esa información la usan en tu contra. A mí recientemente me pasó que me llegó una supuesta oferta de la empresa Meta, Facebook, a decirme que había entrado a un programa especial de agencias, y cuando comencé a entrar, el comportamiento de la página web parecía ser oficial, hasta que me comencé a dar cuenta de las características, y en ningún momento la dirección web decía o meta.com o facebook.com, simplemente estaban usando el aspecto, la imagen institucional para crear formularios en el que yo inocentemente ingresaba datos, y en el caso de que yo ingresaba mi usuario y mi contraseña, la podían usar sin mi autorización porque se las entregué. Pero mire lo que usted nos explica y es bastante interesante, y aquí ya vamos a diseccionar y segmentar un poco más esta información. Entonces, si no cae sobre alguien que realmente esté encargado, por ejemplo, de actualizar los software en los sistemas estatales o, por ejemplo, los controles de seguridad, pero igual sigue recayendo en una falta, por ejemplo, en una campaña de prevenirle justamente a una sociedad que tiene una variada edad, que no tiene que ingresar a este tipo de links. Usted que conoce de ciberseguridad, usted que es millennials y que de alguna otra forma ha tenido una relación con la tecnología, lo pudo detectar. Pero ¿qué pasa con quienes no son nativos digitales, con quienes no tienen una relación incluso con estos temas, si llegan a caer en este sentido? Claro, y eso también es muy preocupante porque, por ejemplo, tomando todavía tu argumento anterior, que a mí me parece el adecuado, ¿no? El saber reclamar por qué las instituciones no son más estrictas o toman con más seriedad este tema. El problema también está en el otro componente, el nivel cultural o de adopción o de resistencia al cambio de la ciudadanía, ahí sí, en todos los niveles, a la hora de usar tecnología, porque así como lo mencionas, ¿no? Yo tal vez por perfil profesional también decidí entender cómo funciona la tecnología, pero he notado que también hay profesionales de edades más jóvenes que están recién entrando al mercado laboral, que están en sus 20, que no entienden cómo funciona la tecnología, que tienen un teléfono por inercia, pero no entienden para qué sirve. Y ahí es donde comienzan los riesgos, porque el consumo no significa tener conocimiento sobre su uso. Sí, incluso hay un dato bastante interesante que yo lo conocí hace poco, de la tecnología no ha ingresado a nuestra sociedad en un 70%, pero eso no significa que la sociedad se haya compenetrado o haya entendido la tecnología en el mismo porcentaje. En ese sentido, ¿qué hay que hacer tanto de forma personal como también estatal? Bueno, yo creo que a nivel institucional, porque ahí sí me gustaría meter al sector privado,
definitivamente la formación, la adopción tecnológica debe partir con cultura. Es como cuando nos enseñan a conducir o inclusive a caminar por la calle. Nos enseñan de cultura vial, ¿no? El semáforo existe para algo, el letrero de pares sirve para algo, aunque en Guayaquil nadie lo respeta. Lo mismo ocurre con la tecnología. Lo que tenemos que hacer es entender que una computadora, un dispositivo móvil, el acceso a Internet tiene su utilidad, tiene su función, tiene su beneficio, pero al igual tienen sus riesgos. Y esos riesgos son el no saber dónde estás entregando tu información, a quién se la estás cediendo y para qué se la vas a entregar. Que a veces uno, por querer ser parte de una tendencia, se descarga una aplicación y la comienza a utilizar, pero por otro lado, cuando uno comienza a recibir información que parece oficial pero no lo es, tienes que aprender a sospechar el mensaje y quién te lo envía. Y desde el lado institucional, ahí sí ser mucho más estrictos, ¿no? La educación en el cuidado de la seguridad de la información comienza desde la cultura. Y a nivel de la ciudadanía también pienso que tenemos que adoptar una postura de defensa personal digital. Ya, si es que la frase tiene sentido para ustedes, en el sentido en el que tenemos que entender que no podemos andar por ahí por el mundo navegando en internet sin cuidado, sin saber que quizás hayan delincuentes que se hagan pasar por las páginas web o las empresas o las aplicaciones de sus marcas favoritas con la intención de robar sus datos para luego utilizarlos en su contra y hacer cosas como quitarte el acceso al correo, quitarte el acceso a las redes sociales o peor, ingresar a tu banca digital y robarte todo de tu dinero, que creo que es la única forma en la que la gente lo entiende. Y ahora, querida Astrid. Don Ramón, ya exactamente 7:25 de la mañana. Usted está escuchando La mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena. Señor Varas, usted acaba de hablar de generar una cultura cibernética. Y es cierto, es como un tráfico exactamente. ¿Qué sería o la vía que usted conoce para lograr que, no solo porque usted ha señalado también de la ignorancia de los jóvenes que parecen estar empoderados de la tecnología, pero que la ignoran? Creo que eso fue lo que usted dijo, entendí. Y los viejos como yo, que lo único que sabemos es on y off. Es decir, cómo adentrarnos en esa pedagogía de la vialidad cibernética. Pues es una vialidad, no es un tráfico, ¿no? Son flujos de información. Adelante. Sí, es prácticamente eso. Qué bueno que lo notó. En efecto es eso, es enseñarnos a hacer un buen uso de la tecnología, asumir las responsabilidades de ese buen uso y también medir las consecuencias en caso de que algo malo suceda. Porque también el asunto es que, por ejemplo, en el Ecuador ya existe una ley de protección de datos que busca proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos, y se acaba recientemente, hace un mes aproximadamente, de aprobar una ley de ciberseguridad que lo que también busca es fomentar la implementación de medidas técnicas que controlen todos estos riesgos. La ciudadanía no está exenta de esto. La ciudadanía también tiene que aprender que tiene, así como tiene derechos y deberes, tiene responsabilidades que aprender. Entonces, así como a quienes nos enseñaron en la escuela y en el colegio clases de computación, clases de programación, clases de diseño, nos enseñaron que también esto se lo tiene que hacer siempre con buenas intenciones y para el bien, por así decirlo, y no usarla para, por ejemplo, suplantar la identidad de nadie, defraudar a nadie, y lo mismo tienen que entender los ciudadanos. Eso ya de la defraudación va por la formación moral y eso se da en el hogar. Es decir, También. A donde está. Por más que usted haga un decálogo de esto no puedes hacer, el delincuente lo va a hacer, pero sí es importante lo que usted ha señalado, el generar una cultura de tráfico cibernético, que ahora incluye la inteligencia artificial. ¿Cómo está afectando la inteligencia artificial en el universo de la inseguridad, en la inseguridad cibernética? Bueno, de hecho ahora la inteligencia artificial es una herramienta muy utilizada por el ciberdelito para acciones tanto como la intrusión a sistemas, el ataque a sistemas, como también la suplantación de identidad, porque la inteligencia artificial, como toda tecnología, tiene varias categorías y varios tipos de uso. El uso más común o el más popular para la gente es el de la inteligencia artificial generativa, que en términos generales alguien puede estar grabando esta entrevista ya y puede estar utilizando mi imagen, su imagen, la imagen de Astrid, y en lugar de reproducir lo que estamos conversando realmente, pueden estar comenzando a decir
alterar nuestra voz, alterar nuestros movimientos faciales de la boca y hacer que estemos discutiendo temas que estén fuera de contexto, controversiales o atentando contra la integridad de personas. Y eso también se le utiliza para, por ejemplo, hacerse pasar por personas. Ahora es tan sencillo como agarrar una foto de un perfil de redes sociales, alterarla con inteligencia artificial, agarrar un número de teléfono cualquiera y decir: hola, soy Alejandro, oye, este es mi nuevo número, necesito que me ayudes y me hagas una transferencia, y resulta que es una estafa. Esa es una forma muy, digamos, común y muy cercana a la ciudadanía. Y por el otro lado están pues las estrategias más tecnológicas, sofisticadas, que buscan utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, analizar los distintos tipos de contraseñas que un usuario puede tener, o inclusive encontrar vulnerabilidades en sistemas para atacarlos. Es complejo. Es totalmente complejo. ¿Alguna otra cosa que quiera preguntar, Astrid? No, solamente agregar, y gracias a Dios ya hay tecnologías para lo que señalaba el primer punto, de reconocimientos de voz, porque ya hay personas que se hacen pasar por otras para poder pedir dinero, y hay algunos teléfonos, sobre todo de marca china, que ya incluyen algún tipo de plataforma para reconocer esta modificación a través de inteligencia artificial. Vamos. Muy agradecido, señor Vara. ¿Alguna cosa que quiera agregar cuando son 7:29? Primero, gracias nuevamente por la invitación, y creo que la ciudadanía debería tomar estas filtraciones con mucha mayor seriedad y preocupación. Tienen que aprender a defenderse digitalmente, y también tienen que saber cómo hacer respetar sus derechos en línea, porque los ciudadanos ecuatorianos ya no solamente somos en el territorio físico del Ecuador, sino también en el ciberespacio. Gracias, muy amable. RTP